Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy para recibir a alguien muy especial, para nosotros, para mí en particular, porque es un buen amigo de mucho tiempo, pero además de eso es un destacadísimo académico, historiador, cientista político. Me refiero a Gerardo Caetano. ¿Cómo te va, Gerardo? Bienvenido. Gracias, Gerardo. ¿Qué Un tal? gusto, un gusto de tenerte aquí en el Lado Oculto. El gusto es mío, realmente. Antes de comenzar este diálogo, vamos a repasar de su dilatada trayectoria como investigador, docente y académico y escritor, algunos datos relevantes de la vida de Gerardo Caetano. Gerardo Caetano es un reconocido historiador y politólogo uruguayo. En la actualidad es coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, director académico del Centro para la Formación en Integración Regional y académico titular en la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Fue designado como supervisor académico de la investigación y elaboración de la publicación sobre el terrorismo de Estado y el destino final de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Ha editado hasta el presente más de 200 publicaciones. A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios académicos nacionales e internacionales por su obra y hoy lo recibimos en el Lado Oculto. De esta obra, de esta vida académica tan intensa, la primera pregunta que uno se hace conociéndote, y esto seguramente el público lo comparte, es ¿cómo hace Gerardo Caetano para tener una producción tan extensa, tan intensa y tan destacada? Esto obviamente va por cuenta mía, ¿no? Sí. Pero ¿cómo priorizás, por ejemplo, tu agenda de trabajo? Bueno, soy muy trabajador. Pongo mucha pasión en lo que hago. A veces demasiada. A veces trabajo demasiado. Siempre recuerdo a un poeta muy querido, que es León Felipe, que me plantea como una prevención, algo de lo que no me tengo que olvidar. Nuestro oficio no es nuestro destino. No hay otro oficio ni destino que aquel que hace al hombre más hombre. Pero debo decir que, como casi todos en Occidente, pongo mucho en mi trabajo. Y particularmente pongo mucha pasión, muchísima pasión. No tanto pasión en términos de, digamos, de pasión a partir de la defensa de una postura. Como investigador estoy casi que obligado a no enamorarme de ninguna idea. Un investigador que se enamora de una idea genera sospechas. Está bien, pero eso te puede poner quizás como a los periodistas, al filo del cinismo, porque de investigar y de conocer las grandezas y las miserias desde las grandes personalidades de la historia hasta las instituciones o los colectivos humanos, quizás corras el riesgo inverso, no el de apasionarte por una idea, sino el de ser mortalmente escéptico por todas. Pero yo ahí estoy vacunado. A ver, ¿por qué? Porque si hay algo que yo no podría hacer nunca, aunque quisiera, sería ser cínico. Primero por características personales y después por casi una regla metodológica que tiene que ver con aquello de Bá Ferreira, una moral para intelectuales, que aprendí de muy chico, que es discutir con la mejor versión. Discutir con la mejor versión del otro. Sí. Discutir con la mejor versión de un episodio. Lo cual no quiere decir manejar la hipótesis que lo único que puede ser es la mejor versión, porque eso sería ingenuo y llevaría al error. Pero también no creo para nada en el pesimismo antropológico, para nada. Creo que discutir con la mejor versión del otro y de alguna manera incorporar múltiples hipótesis permite a uno mejorar, calificar sus argumentaciones, incluso te permite mejorar la fundamentación de aquello que más querés, porque si lo que más querés lo contraponés con una mala versión del otro, en realidad haces adelgazar la fundamentación de tu argumento. Entonces, yo creo que si algo pero no es la nota dominante del discurso público. Los televidentes, los ciudadanos están acostumbrados a escuchar, a ver en televisión, en la radio, incluso en otros medios de comunicación, fulano contra mengano, un partido contra otro, un gobierno contra la oposición o viceversa.
el director técnico de este cuadro contra aquel, y lo que menos aparece es que uno dé la mejor versión del otro, porque lo que quiere es destruirlo al otro, o ponerlo en su peor versión. Bueno, lo que pasa es que también ahí tiene que ver con otra moral, que es la moral del ciudadano, que tú sabes, para mí es muy importante. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo tener oficios en los que pongo mucha pasión, pero hay una condición primera de la que no abdico, que es la condición del ciudadano, de alguien comprometido con su tiempo, con los asuntos de su tiempo, con los asuntos de su lugar, pero también planteando de que hoy el lugar de cualquier ciudadano es el mundo también. Hay compromisos que son universales. Y en esa perspectiva realmente rechazo mucho, coincido contigo en que es muy frecuente, rechazo mucho cuando veo una discusión en donde claramente el objetivo de uno y de otro es destruir al otro, y donde precisamente para hacerlo se toma el atajo de pelear con la peor versión del otro, y que incluso muchas veces lleva a que no se escuche al otro, porque el escucharlo permite descubrir los matices, permite descubrir las razones ocultas, las razones inesperadas. La gente la gente, me incluyo, no se imagina, ni en Gerardo Caetano ni en ningún historiador, que está investigando con pasión. Más bien uno tiende a pensar lo contrario, es casi como un químico en un laboratorio, ¿no? Tratando de aislar con la mayor paciencia el virus, la bacteria. Es que lo que ocurre es que no han visto lo que hacen los científicos en el laboratorio, están apasionados, y no han visto seguramente lo que siente un historiador en un archivo, o manejando documentos en donde todavía se puede ver el pulso de los protagonismos. Cuando abres un libro y ves un subrayado, o ves aquellos marcadores de hojas, de flores, o ves una dedicatoria, o encuentras un original y ves las tachaduras y las enmiendas. Allí sientes una pasión por lo humano. Estás diciendo mucho más de lo que pensás sobre vos y sobre cómo vivís tu oficio, porque estás haciendo referencia a cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las personas, de esa persona que tuvo ese libro y lo subrayó, ya sea que fuera un estadista o, en fin, una persona desconocida, ¿no? Cuando muchas veces también pensamos la historia como una sucesión de grandes y excepcionales acontecimientos protagonizados por personas excepcionales, que puede ser Napoleón o Churchill o Carlomagno, ¿no? Y tú vas al detalle menor de alguien que subrayó un libro, o que puso un marcador. Exactamente. Y que hizo historia también. Justamente, y sin la cual la historia no se entiende. No hay historia grande e historia pequeña. Tú puedes encontrar el indicio de toda una época en un pequeño utensilio de un trabajador o una carta de dos desconocidos. Yo debo señalar, no hay nada que me ponga más feliz en el trabajo que estar en un archivo personal, en un archivo privado, porque ahí tú puedes tocar la dimensión más humana. Ahí hay ideas, pero hay peripecias humanas. Tú puedes sentir la pasión, tú puedes sentir aquello que José Pedro Barrán decía tanto al final de su vida, la historia de lo que fue y la historia también de lo que no fue, de lo que pudo ser pero no fue. Y entonces eso te devuelve un espejo extraordinario. Yo te diría que con esa praxis el cinismo es casi imposible. Claro. Sí, después está bien, pero puede ser que termine jugando a ser Dios, porque más que descubrir la historia, el historiador la está reconstruyendo. Y allí puede también jugarle una mala pasada a su pasión, o su indiferencia, o sus prejuicios. Claro, esa tentación es una tentación de todo aquel que construye un relato.
que es, por Está bien, ejemplo... pero si alguien hace un cuento, un relato de ficción, tiene derecho a hacer lo que quiera. Exacto. Pero Gerardo Caetano no puede hacer lo que quiera con ese manuscrito. Absolutamente. Y ahí hay reglas, ¿no? Reglas que son milenarias y que tienen, digamos, la dignidad del oficio, ¿no? Y que le devuelven dignidad a las palabras, a la historia. En ese sentido, por ejemplo, yo no creo para nada en el tribunal de la historia, eso que tantas veces se señala. No creo para nada. La historia me absolverá, como decía Fidel Castro. Para nada. Esa idea de que finalmente va a haber un juicio definitivo sobre los hechos controversiales del presente. Para nada. Hay una creencia equivocada de aquellos que escuchan a un historiador o que leen a un historiador. La creencia de que el historiador administra la verdad sobre los hechos del pasado. No es así, no es así. El historiador produce, de acuerdo a ciertas reglas, que además se van transformando con el tiempo, se van refinando, produce conocimiento crítico sobre el pasado. ¿Y provisorio? Y provisorio, por supuesto. No, pues yo tengo la sensación cuando me encuentro con un argumento que cierra con lo que yo pienso, que bueno, al final descubrieron la verdad, ¿no? Claro. Y a veces te encontrás con lo contrario, que descubren cosas que van en contra. Pero por de supuesto, lo que vos pensabas. A mí hay un historiador que siempre me ha gustado mucho, que es Fernán Braudel, uno de las figuras estelares de una escuela, que bueno, que hoy ya es una escuela que ha perdido vigencia, la escuela de los anales, pero que tuvo mucha influencia durante buena parte del siglo XX, no solo en la historiografía europea o occidental, sino en la historiografía del mundo, que decía, las hipótesis, que son las explicaciones probables sobre un sentido de verdad, son como barcos, sirven para navegar y su momento más significativo es el naufragio. Eso que contiene una apuesta moral muy fuerte, el hecho de que yo voy a interpelar particularmente aquellas hipótesis en las que más creo, yo creo que tienen la virtud de orientarnos metodológicamente en forma correcta en ese sentido de verdad que tiene el historiador. ¿Pero te encontraste alguna vez con que una de las hipótesis que vos sostenías o creías valederas se te desmoronó? Permanentemente. Permanentemente. Y esa es la fascinación del investigador. El investigador empieza con un proyecto, que entre otras cosas tiene hipótesis orientadoras. Y a veces es maravilloso guardar ese proyecto como un documento de trabajo, porque después que realiza la investigación lo confronta a lo que ha llegado y ve, bueno, cuán equivocado estaba. Y a veces buscando A encuentra Z. Y esa es la fascinación de la investigación. La gente te conoce como historiador y te conoce también como cientista político, que te obliga, a diferencia de tu rol de investigador, a dilucidar cuestiones controversiales, siempre que tiene que ver con el presente, hechos de hoy mismo, protagonizados por el gobierno, por la oposición, por los sindicatos, por, en fin, distintos actores sociales. Después de la pausa te invito a que nos comentes cómo es que se hace ese traspaso, porque, bueno, si bien la historia tiene una dimensión polémica, mucho más lo tiene el presente, ¿no? Y ahí tenés que aprender también a naufragar con tus barcos, con tus hipótesis. Después de la pausa seguimos dialogando con Gerardo Caetano.